Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Hoy vamos a hablar de un tema que me interesa mucho compartir y es la comunicación con influencia, en donde realmente tú sepas que no solo hablar es lo que importa, sino influir es lo que impacta. Y esta sensación que tienes de que no porque hables bien es para influir, sino conectas con la confianza en lugar de querer tener la razón. Y este tema me parece sumamente importante porque no necesariamente el tener herramientas para comunicar provoca esa confianza, sobre todo cuando tu intención es tener la razón. Recuerda, aprovecho este espacio para decirte que este podcast está en Spotify, está en iTunes y también lo puedes ver en YouTube. Y que me sirve muchísimo si porfa lo puedes compartir con más gente que le pueda impactar y le pueda servir en su crecimiento profesional. Así es, que no solo se quede contigo, sino que a tus equipos, a la gente que tienes cerca, les haga una total diferencia. ¿Por qué hablo del tema de comunicación? Porque creo que es un must hoy en día. No es suficiente saber hablar bien, no es suficiente pensar que eres claro y articulado para hablar. ¿Cómo genero esa influencia que genera confianza? Y no que me dice que tenga la razón. En alguno de los grupos que tengo de personas que les doy estas herramientas de transformación de liderazgo, cuando llegamos al tema de lenguaje de poder o comunicar con influencia, les hizo sentido en una ocasión el hecho de darles los tips de qué se podía hacer para tener este lenguaje de poder, ¿no? Cómo ser más asertivos, evitar ser genéricos, no decir mi equipo está trabajando bien, porque la palabra bien pues no me dice nada, no me da como certeza de lo que tengo que saber. Y me acuerdo que se fue muy emocionada esta persona porque ya iba a aplicar las herramientas. Y me dijo, Ale, ¿no sabes qué frustración? Al día siguiente en una reunión en donde llevé a cabo todas las herramientas que nos compartiste y aún así no me dieron la razón. Y esa es la trampa mortal de creer que para comunicar con influencia siempre tenemos que salir ganando o siempre tenemos que ser los que nuestro discurso o diálogo sea el ganador. Uno, estamos mal enfocados y lo que queremos es ganar, porque no se trata de constantemente competir. Y fíjense esta trampa que es muy común. En ocasiones, en cualquier situación, cuando estamos en discusiones, en salas de consejo, en juntas, en ocasiones cuando somos cuestionados por algo, lo primero que hacemos es responder. Porque creemos que tenemos necesidad de responder algo para validar lo que estamos diciendo o haciendo. Y dejamos de ser curiosos para entender desde dónde viene la pregunta y que en ocasiones es nada más escuchar sin tener que responder. Y es escuchar para aprender. Si tú, como comunicador de influencia, como líder en tu organización, entiendes que en ocasiones no necesariamente es tener la razón, sino cómo generas la confianza de validar o entender por dónde la otra persona lo está comunicando, hace la diferencia en que tú sepas o puedas comunicar con influencia. Y entonces ya lo he platicado en diferentes situaciones y a los que han tomado mis webinars de comunicación de influencia o lenguaje de poder, sabrán que siempre, primero, el primer paso es entender que hay que usar palabras que sean más asertivas y usar palabras que conecten con las emociones del otro. No es suficiente si mi intencionalidad va por ganar o por tener la razón. ¿Por qué? Porque entonces me sesga a que la comunicación está enfocada a mi beneficio y no a un beneficio de un bien común. Comunicar asertivamente significa saber encontrar las palabras que estás viendo que impactan en las emociones de la otra persona, que le hacen sentido, que los llevas por un camino en donde se pueden imaginar lo que se espera de ellos, como contribuir a una situación, cuál es el impacto que puedan tener. Y que para que las cosas sucedan, siempre tiene que haber esta emocionalidad, porque cuando no estás emocionado por hacer algo, cuando no sientes esta vibración energética de decir, estoy contribuyendo por un bien mayor, se vuelve un tema en autopiloto o en automático. Estás siendo transaccional, solo estás ejecutando por ejecutar. Y comunicar con influencia es transmitir esa emoción a los otros y es entender qué es lo que les mueve. Para que no caigas en estas trampas, insisto, en de fui súper claro, le dije nos vemos mañana martes 11 de noviembre a las 4 de la tarde y fui muy claro. Pero cuando no le explicas para qué se ven, qué es lo que significa que ellos participen, muchísimas personas tiran la toalla, patean proyectos, obligaciones,
porque no le ven el sentido. Y como líder es mi obligación influir para generar esa confianza y que estas personas entiendan la importancia de estar o no estar en un proyecto o contribuir con ideas o participar con conceptos. El hecho de, recientemente me entrevistó Máximo Martínez, Maximus Martínez, en Chile, en Radio Camila. Está en mis redes, si quieren oír la entrevista. A mí me pareció muy bonita porque hace unas preguntas que fueron conectando con lo que yo he vivido en mis últimos años en mi vida profesional. Y hablamos justo de esto, de la comunicación y de por qué era importante. Y para mí es sumamente relevante poder tener una palabra que pueda usar en la conversación cuando sé que quiero transmitir algo, que quiero que le haga sentido a la otra persona. Y le digo, y la magia de descubrir cómo las palabras mueven personas, mueven grupos para que se logre llegar a un resultado, para mí es mágico y es muy emocionante. ¿Por qué? Porque si todos pudiéramos comunicar mejor, más claro, conectar y tardáramos menos tiempo en llegar a los resultados gracias a este tipo de comunicación, pues nos hace la vida mucho más fácil. Hay personas que se han acercado a mí que me dicen, no me da miedo hablar en público, pero hay ciertas situaciones en las que no estoy segura de cómo transmitir el mensaje. Hay otras personas que me dicen, es que yo sé que comunico bien, pero estoy convencido que necesito otro tipo de influencia para hacer que las cosas sucedan. Y acuérdense que también cuento mucho la historia de estas personas que dicen, me tocó la mala suerte de tener un mal equipo. Y ahí ya me sesga mi mentalidad, porque ya estoy, insisto, sesgada a que como pienso que ellos son los que están mal porque hacen las cosas de diferente forma a la mía. Eso también es comunicación y eso también es comunicación con influencia. Hay que ser curiosos y entender por qué las personas tienen otra forma de llegar a un resultado, porque a lo mejor descubrimos que también es un buen camino. Y si no, ¿cómo los llevo a entender sin que suene muy autoritaria o que quiera imponer solo mi verdad? En hacerles ver de por qué deberían de llegar a otro camino. Entiendo que la intención juega un papel importante en este nivel de influencia, pero sobre todo porque cuando llegamos a ser líderes, y me he topado con un montón de personas que recién los promueven o los cambian de puesto o empiezan a trabajar de nuevo en una organización, y a la hora de comunicar su intención es validarse. ¿Cómo? Validar que la razón por la que estoy aquí es para que veas que lo estoy haciendo bien porque estuvieron bien en escogerme. Y cuando buscamos ese reconocimiento o esa validación, que para empezar no la deberíamos de dar a nosotros mismos desde el primer segundo, porque si yo no creo en mí, se los he dicho muchísimas veces y lo repito siempre, ¿por qué otros van a creer en mí? Entonces no tienes que buscar la validación de los demás. Y son trampas bien comunes en las que caemos porque hay un montón de información, porque hay creencias limitantes, estándares de los que creemos que debemos cumplir. Cuando nos quitamos ese valor, entonces nuestra comunicación no influye. Porque estoy como quien dice justificando lo que hago o por la razón por la que estoy aquí o porque lo que a mí me funcionó en el pasado lo hice de esta forma y dejamos de influir. Yo soy muy afortunada porque cuando he trabajado uno a uno con clientes, he aprendido también de ellos y me acuerdo perfecto de trabajar con alguien que me decía, Ale, es que cuando me diste la teoría de entender, porque yo me la pasaba diciendo, es que en mi otra empresa lo hacemos así. Cuando llegas a una cultura diferente, una empresa donde los procesos son diferentes, resulta que descubrí que lo que te había funcionado allá, pues no necesariamente iba a estar bien empleado en esa situación presente. No quiere decir que no te sirva tu experiencia, ojo, sí sirve, pero el estar apoyándote en, es que así lo hice, es como una especie de mentalidad fija y de no crecer y no abrirte a las posibilidades de aprender algo diferente. Entonces el equipo, pues no, sentía esta cierta resistencia porque llegó una persona de la nada sin entender el contexto en el que estaba actuando para poder adaptarse. Y en ese sentido, cuando descubre que estar validando lo que él había hecho en el pasado y lo que le había funcionado realmente no necesariamente iba a funcionar ahí, le abrió el panorama completamente y hasta lo promovieron. Entonces, es bien importante que para comunicar con influencia, uno, tengamos conciencia de varias cosas, de nuestro presente. ¿Qué es lo que tengo hoy con lo que puedo actuar hoy?
no con lo que actué en el pasado. ¿Cómo me suma? Sí, pero con lo que puedo hoy actuar, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tanto sé en el hoy de lo que está a mi alrededor? Y si no lo sé, ¿cómo puedo preguntar y cuestionar más para entender mejor cuál es esta realidad? Porque se nos escapa normalmente detalles cuando estamos atorados pensando en lo que sé que funciona porque yo ya tuve éxito. 3. ¿Qué palabras estoy usando en mi conversación que realmente conectan? ¿Cuántas veces yo cuento mucho esta historia que alguna vez uno de mis jefes, hace muchísimos años en el medio financiero, me dijo, ¿por qué te peleas con los clientes? Y yo no me peleo con los clientes, lo que pasa es que estoy defendiendo, tengo la camiseta puesta y estoy defendiendo el producto. Me dice, es que cada vez que sales con un argumento, en teoría, para ponerte la camiseta, pareciera que estás en contra de lo que el cliente te está diciendo y te lo estás echando encima. Y era algo inconsciente que yo hacía, que quería demostrar constantemente que el producto era bueno, que nosotros éramos buenos, y no me daba cuenta que estaba jugando como una guerra de poder, de yo estoy bien y te voy a demostrar que yo estoy bien y que tengo la razón. Esa trampita que les acabo de decir al inicio del podcast, yo misma pasé por ahí muchas ocasiones. Y cuando me cae el 20, que la forma en cómo dices las cosas, quizás sí siguiera validando el producto, pero que 2, 3 palabras en la conversación no notaran como una especie de defensa, como cuando arrancas con no, pero nosotros tenemos esto, no, pero es que fíjate que el no, pero el no te desvalido y valido lo que yo quiero decir, es como si fuera una guerra de poder. Y cuando estamos dialogando, esta sensación que tienen las personas, me dice una de mis participantes en uno de mis equipos, creo que ya lo había comentado, pero que me dice, Ale, es que cuando aprendí tus herramientas y las quise aplicar, me sentí muy cómoda aplicándolas, pero me di cuenta que no me dieron la razón, aún así no gané en la conversación. Y digo, es que eso hace una gran diferencia, que tengas habilidades para comunicar con influencia, no es necesario que siempre tengas la razón. Y quitarte de la cabeza el no es ganar, no es tener el mejor argumento, es dialogar para encontrar un bien común y tener curiosidad para entender cómo las otras personas pueden contribuir. Recuerda que la comunicación es a base de la confianza. Y si tú constantemente estás como yo defendiendo tu punto o tu producto o quieres responder siempre como para validar algo, es como si le estuvieras diciendo a la otra persona, solo yo tengo la razón y no me importa lo que tú tienes que decir. Y si por el otro lado cambias, que aunque tengas el vocabulario correcto y suenes directo y tengas la posibilidad de describir con detalle lo que quieres comunicar, siempre y cuando te asegures que tu intención no es ganar o no es tener la razón, es llegar a acuerdos en donde puedan tener estos consensos y lleguen a un bien común, sobre todo cuando tienes que trabajar con equipos. Así que piénsalo bien. Si tú estás en un equipo en donde quieres influir en ellos, trata de buscar esa colaboración de regreso, de entender desde dónde vienen sus argumentos. Trata de evitar rechazar sus argumentos porque piensas que lo que te funcionó a ti es lo único que funciona. Intenta no validar o justificarte la razón por la que les digo esto es porque lo quiere el jefe o porque así me funcionó. Cuando validas, valídalo porque les debe de importar. A ustedes les debería de importar por esta razón. Esto te va a impactar positivamente a ti. Y hay que buscar cómo mejorar esa comunicación para que vean cómo puede impactar a ambos. Hay que checar las emociones. Yo he caído en trampas de emocionalidad en donde cuando menos me acordé ya estaba a la defensiva y cuando observo es por qué me sentí vulnerable y por qué mi emoción me secuestró. Me sigue pasando. Quiero que sepas que te puede llegar a seguir pasando. Sin embargo, entre más observas qué emociones son las que te disparan en ciertas situaciones, más posibilidad tienes de aprender a gestionar esas emociones y de evitar diálogos que puedan sonar defensivos o cuestionados y que impacten en la influencia que tienes con otros. La comunicación de influencia es una herramienta que deben de tener todos en todo momento. Y si estás en los niveles de liderazgo top, en donde de ti depende mover más hilos dentro de la organización, comunicar con influencia es algo que tienes que cargar conscientemente todos los días, siempre y cuando pienses que no es para tener razón, sino para generar confianza. Te lo dejo de tarea. Y si tienes dudas de cómo lograrlo, búscame, porque es una herramienta que me encanta compartir, porque es una herramienta que a las personas les abre y les ilumina el camino y porque hace toda la diferencia en evitar estos
conflictos, estas expectativas no cumplidas y resultados mucho más rápido en menos tiempo. Acuérdate también de compartir este podcast. Si crees que a alguien le pueda funcionar, porfa, compártelo, sígueme en mis redes sociales y ponme comentarios de qué te parecen estas reflexiones y si te pueden servir en tu vida profesional. Gracias.